¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecten sus compañeros. Un favor, nada más díganles que es el enlace de siempre, primera sesión para día martes, para que se puedan conectar. Ahorita no les puedo mandar los enlaces, pero son los de cada semana. Entonces, porfa, coméntenles para que se puedan enlazar. Y en cuanto se conecten algunos más, comenzamos con la clase. Muy bien, muchachos, vamos a ir avanzándole un poco con respecto a lo que vamos a ver esta semana. Muy bien, chavos, como les comentaba, vamos a comenzar a trabajar el tema para esta semana. Se trata de los modelos nucleares del átomo. Vamos a comenzar platicando con respecto a cómo es que se contemplaban o qué es lo que se estaba considerando con respecto a esas partículas, digamos que mínimas, que conforman la materia. Y las personas, los primeros que tuvieron o empezaron a trabajar con respecto a su forma de representación, pues se habla mucho de los científicos, tanto
Rutherford como Bohr, que son los que hicieron trabajos que mostraron un avance bastante importante. Entonces, son con respecto a ellos que vamos a comenzar a trabajar. El primero que presentó avances de cierta importancia fue precisamente Rutherford. Él presentó teorías en los que, o en las que indicaba ciertas características con respecto a los átomos. Él hizo el experimento que vemos en la imagen. Armó su experimento de manera que bombardeó una lámina delgada de metal con un flujo de partículas que se conocen como partículas alfa, las que tenemos aquí en este caso, con cargas positivas. Nos dice que fueron emitidas por una sustancia radiactiva como el radio. Entonces, el descubrimiento, en este caso los avances que logró la científica Marie Curie con respecto a las sustancias o los elementos radioactivos, más bien les permitieron a estos señores comenzar con ese tipo de trabajos. Entonces, en base a este tipo de sustancias fue que se logró generar este experimento. Y nos decía, todas las partículas positivas se proyectaron contra esta lámina de metal y la mayoría de las partículas pasaban a través de esta lámina y se quedaban impregnadas o quedaban marcadas en lo que era la pantalla, perdón, una pantalla fluorescente. En este caso, un principio muy parecido al que se lleva a cabo para poder tomar las radiografías. Luego, se encontró que algunas de esas partículas se desviaron demasiado, en extremos, bueno, en ángulos muy marcados, que no estaban ni siquiera sobre la línea. Las flechas que nosotros tenemos aquí hacia la parte de la izquierda representan precisamente esas partículas que terminaron prácticamente rebotando. Decía Rutherford, o lo comentó con respecto a su experimento, que fue como disparar un cañón a través de una hoja de papel para encontrar que algunas de esas balas estaban rebotando prácticamente para golpearle el rostro. Ese fue, digamos que el comentario que hizo con respecto a su experimento. Pero obviamente la desviación de estas partículas demostraba que su antecesor en las teorías atómicas, que era Thomson, no estaba contemplando algo. Thomson decía que pues las partículas solamente estaban formadas de electrones y estos estaban constantemente en movimiento, pero, y precisamente por eso se consideró hacer un bombardeo de esta lámina con partículas alfa, con partículas con carga positiva. Entonces, en ese sentido, pues se dieron cuenta que algo se estaba escapando a la teoría que habían expresado. Y nos dicen que la forma en la que se estaban comportando estas partículas que se habían bombardeado, con las que habían bombardeado, la forma en la que habían rebotado, algunas ligeramente, otras completamente
sentido opuesto, pues solamente se explicaba por dos situaciones. Una, que hubiera en esa ínfima, en esas partículas que eran los átomos, hubiera algo demasiado denso como para que esas partículas alfa rebotaran. Y que además eso que estaba ahí con lo que estaban rebotando fuera de la misma carga, fuera positivo. Entonces empezó a trabajar precisamente el concepto o la idea de que los átomos tenían un núcleo. Permítanme, permítanme un momento. Ok, una disculpa, chavos, por ahí estaba dando una situación con, con el teléfono. Bueno, como les comento, anteriormente no se consideraba que los átomos fueran, pues estuvieran conformados como a nosotros nos lo han platicado, que hay un núcleo y que están los electrones alrededor. El hecho era que se consideraba que los electrones eran una especie de esfera conformada por las órbitas de los electrones que se la pasaban ahí girando. Los experimentos, en este caso el experimento de Rutherford, eh, hizo que se considerara precisamente eso, que, que se tenía en el centro de los átomos eh, precisamente algo demasiado denso, demasiado pesado, en comparación con las partículas alfa que se estaban proyectando a través de esa lámina extremadamente delgada. Entonces, a partir de ahí se empezaron a generar cálculos, y por ejemplo, tomando en cuenta la forma en la que se había llevado a cabo este experimento, obviamente lo repitieron en varias ocasiones, eh, se empezaron a generar fórmulas para tratar de esclarecer o explicar por qué las partículas alfa se estaban proyectando de esa manera, por qué estaban encontrando cuerpos también minúsculos que estaban provocando que se desviaran de su trayectoria inicial. Entonces, se llegó a la conclusión de que lo que nosotros conocemos como protón tenía un diámetro aproximado de 1 por 10 a la menos 5 nanómetros. Si ustedes recuerdan, nuestra percepción de la luz anda entre los 400 y los 700 nanómetros. Es la longitud de la onda. Ahora, con respecto a eso, un protón tiene 1 por 10 a la menos 5 nanómetros.
haciéndonos una idea, es prácticamente una millonésima parte de lo que podría ser la dimensión que se toma como referencia para la longitud de la onda del espectro luminoso. Y también se llegó a considerar, en este caso Rutherford llegó a creer que pues sí, obviamente los electrones pues estaban girando alrededor del núcleo, pero que este núcleo podría tener el tamaño de 0.1 nanómetro aproximadamente, considerando la forma en la que se estaban comportando las partículas y, y tomando en cuenta la densidad necesaria, el peso necesario para que el fenómeno se pudiera explicar. Luego, de aquí se empezaron a considerar, a trabajar lo que eran las órbitas electrónicas. Nosotros sabemos hasta cierto punto que los electrones están girando alrededor de un núcleo, como lo podemos ver aquí, de forma regular. Se mantienen ahí a menos de que se genere un evento que provoque pues que haya una combinación química. Entonces, en ese caso y en esos sentidos, se calculó que el radio de los electrones se podía explicar por medio de la fórmula que tenemos en la pantalla, donde R es igual a la carga de un electrón al cuadrado entre 2 veces pi por la permeabilidad del ambiente por la masa del electrón por la velocidad de este al cuadrado. Entonces, aproximadamente se estaban haciendo estos cálculos, se estaban generando estas situaciones, pero el modelo de Rutherford tenía un detalle. De acuerdo con la teoría clásica, la ecuación que tenemos en la pantalla nos podría predecir el radio de la órbita del electrón. El problema con este detalle es que el electrón debía acelerarse de una forma continua, bajo una influencia de una fuerza electrostática. Esto es la comparación, o más bien lo que nos están representando en la imagen, como la interacción que hay entre la parte positiva que nosotros tenemos en el centro, con la parte negativa que representa el electrón. Entonces, obviamente, el electrón no sale disparado porque hay una atracción con la parte central. Al ser de cargas distintas, tratan obviamente de juntarse, pero precisamente se tenía que explicar por qué no se juntaban si se ejercía esa fuerza de atracción. Entonces, la manera de responder a eso era precisamente que el electrón tenía que estar lo suficientemente acelerado para poder mantenerse en su órbita y evitar caer, como pasaría en la situación número 2, que obviamente al estar girando y por la atracción que suponen los protones, pues cada vez iba a ir acercándose más y más hasta poder reunirse con el protón, que era el que lo estaba jalando hacia el centro. Entonces, la idea era que el electrón tenía que alcanzar velocidades muy altas para poder explicar
que se mantuviera en su trayectoria. Entonces, para que esto sucediera, este electrón tendría que estar irradiando energía. La energía total del electrón debería entonces ir disminuyendo al ir perdiendo esa energía. Y al ya no tener demasiada carga, pues obviamente se iba a terminar precipitando hacia el centro, hacia el núcleo. Y precisamente esta situación era una de las cuestiones que Rutherford no pudo explicar. ¿Cómo es que los electrones, bajo las circunstancias en las que están girando alrededor del núcleo de un átomo, no terminaban precisamente juntándose con el centro, con el núcleo, ya que obviamente lo normal era considerar que se iban a atraer? Entonces, ahí tenemos un detalle, porque sí, bueno, el núcleo sí tiene una parte positiva, pero pues obviamente nosotros en la actualidad sabemos que el núcleo no solamente está conformado por protones, sino que también tenemos neutrones, algo que todavía no se había considerado. ¿Ok? Entonces, pues ustedes saben, los científicos normalmente se dan a la idea o se daban a la idea. Hoy en día pues ya se cuenta con demasiada tecnología, se cuenta con sistemas de modelado electrónico y además pues se tiene equipo bastante sofisticado para poder realizar esos experimentos. O más bien, como les decía, pues generar al menos un modelo matemático que nos permita proponer una simulación. Si en la simulación no se ve alguna situación concluyente que pueda servir para generar un avance o para generar alguna conclusión, pues obviamente se deja de lado. Anteriormente no, hace varios años los científicos estaban contemplando sus ideas y se tenían que dar una forma de orientarse o tenían que generar una orientación de manera que sus teorías fueran un poquito más prácticas. Lo que platicábamos que era muy a diferencia de la situación de Albert Einstein, él era totalmente teórico. Tampoco contaba con el equipo necesario para poder realizar experimentos muy sofisticados. En ese caso, él simple y sencillamente dijo, por lógica, yo creo que va a ser así, así y así, porque las leyes de la física nos lo permiten o nos lo limitan en algún momento. Y muy diferente a él, con mucha diferencia, fueron los demás experimentos. Y en este caso, como lo platicábamos, se dio la situación de Ernest Rutherford, quien por medio de esos experimentos pudo comprobar que los átomos no solamente estaban conformados por electrones. Obviamente, el descubrimiento de la radioactividad nos permitió precisamente que eso se pudiera dar. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esta situación? Exactamente. Bueno, como bien lo comenta Ner, es bastante interesante. La situación es de que, bueno, anteriormente se aplicaba bastante la inventiva para tratar de explicar varios fenómenos, varias situaciones que
que se presentaban en el día a día. Y estas personas pues terminaban dándose una idea de cómo podían comprobarlo. Hoy en día, por ejemplo, pues armar eh, antes de armar un experimento, pues como les digo, se tiene que generar el modelado. Y efectivamente, tiene mucho que ver la fuerza centrífuga. Pero precisamente aquí el detalle es, digamos que Rutherford aprovechó un poco lo que fueron esos avances. Obviamente en un principio, pues a Marie Curie no la tomaron tan en serio. Sí, no, cuidado. Con respecto a las preguntas, no hay cuidado. Como les decía en su momento, pues obviamente a Marie Curie no la tomaron tan en serio como pudo haber sido. Más sin embargo, hubo personas como Rutherford que se interesaron en sus resultados y los tomaron como base para poder realizar sus experimentos. En su momento, precisamente eso era lo que nos estaba, bueno, lo que nos generaba o nos decía Rutherford. Simplemente tenemos un núcleo, está compuesto por protones, tenemos electrones alrededor que nos van a generar precisamente una atracción. Pero lo que se necesitaba aquí también era un despliegue de energía para mantener ese electrón girando. Y bueno, de hecho, obviamente, pues se tiene que generar ese movimiento con una especie de principio. Entonces, era lo que se tenía como incierto. Cómo es que el electrón se mantiene en su órbita, aparte de la fuerza centrífuga, como bien lo comentan. ¿Cómo es que se nivela? En ese, por decirlo de alguna forma, estira y afloja entre el núcleo y el mismo electrón, pues empezaron a considerar o tomaron en cuenta que el electrón tenía que generar algo de energía. Pero si eso sucedía, obviamente lo que comentaban es, bueno, pues va a ser energía muy, muy pequeña, o muy poca, como para poder estarla midiendo. Pero la consecuencia era que si realmente se daba esa situación con la energía, el electrón tenía que ir perdiendo energía e iba a terminar una de dos, siendo liberado, o la otra precipitándose hacia el núcleo, reuniéndose, conjuntándose con el núcleo. Entonces, como les digo, esa parte fue una de esas chucherías que se quedaron volando en la teoría de Ernest Rutherford. ¿Ok? Bueno. Se empezó a trabajar con respecto a lo que eran las órbitas. Pues obviamente en su momento, pues todos consideraban que si había un movimiento, en este caso, parecido al de los planetas, el planetario, pues esto demostraba que todo era una especie de modelo que se iba a repetir y se seguía repitiendo, tanto a escalas minúsculas como a escalas descomunales. Entonces, pues se les hizo fácil decir, bueno, pues si tenemos ahí a los electrones, si tenemos un núcleo, pues tienen que estar girando como si fueran planetas. Y eso nos va a permitir describir que cada átomo es como nos lo decían en la secundaria. Probablemente a la mayoría, en su momento, los hicieron dibujar, los hicieron armar un esquema con la forma del
de un átomo con el átomo, bueno, con un núcleo, que iba a tener varios aros o varios círculos, dependiendo de qué manera lo armaban, alrededor. Y en esos círculos iban a estar distribuidos varios electrones, porque recuerden, dependiendo del nivel electrónico, pues nosotros vamos a tener que en el primer nivel se van a encontrar 2 electrones. En el siguiente nivel vamos a encontrar 8. Me parece que en el siguiente se encuentran 36, perdón, 32, algo por el estilo. Entonces, se va aumentando la cantidad de electrones que debemos encontrar en cada uno de los niveles atómicos de los átomos, valga la redundancia, o las órbitas electrónicas. Hoy en día, pues, ya los modelos, se puede decir que ya son cuánticos, que nos permiten suponer y describir que las órbitas no necesariamente son elípticas, dependiendo del tipo, según a ustedes, bueno, en su momento en química, a ustedes les expresaron en química que pues están ahora ya los niveles cuánticos. S, P, F, D son los niveles que nosotros vamos a encontrar y que ahora pues nosotros también tenemos que describir o ir hacia ese sentido para expresar lo que es la forma del átomo, pero ahora basado en lo que es la teoría cuántica. Y si ustedes lo recuerdan, la teoría cuántica, como se los había comentado la semana pasada, está basada también en la teoría relativista. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es terminar ajustando esa teoría a lo que nosotros estamos aplicando o lo que habíamos aplicado con la relatividad. Con respecto a esa situación, pues la pequeña masa que nosotros vamos a encontrar en el núcleo va a trabajar como lo hace una estrella que atrae planetas. Sucede algo muy parecido a escalas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, el núcleo, que es mucho más denso, mucho más pesado, genera su curvatura de espacio, pero a nivel cuántico. Y enseguida, pues los electrones se acomodan alrededor de ese núcleo y y pues como todo, tratan de buscar el equilibrio. Ahora, como lo comentaba también hace algún tiempo, cuando estábamos trabajando con respecto a la luz, nos vamos a encontrar con el espectro atómico. Lo que en su momento les comentaba con respecto a las estrellas, con respecto a los cuerpos celestes, se estudia la luz que nos llega de ellos y esa luz nos puede ir describiendo cuáles son los elementos químicos que conforman a esa estrella. Y este principio es precisamente el que se utiliza para poder determinar principalmente en el área metalmecánica, en las empresas que se dedican a fundir o que parte de su proceso está basado en la fundición. Tienen espectrógrafos que precisamente trabajan con un rayo láser. Ese rayo láser hace una quemada, le hace un punto a la pieza metálica, principalmente. Y esta pieza metálica va a generar una especie como de reflejo, precisamente a ese rayo de luz, a la quemada que se le da. Entonces, ese reflejo ya viene descompuesto, genera una dispersión en la luz
que se está haciendo incidir a través del rayo láser. Y se generan los espectros que nosotros estamos viendo del lado izquierdo. Ese tipo de franjas van presentándonos los diferentes colores según la longitud de onda. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos aquí marcado, por ejemplo, en este espectro, en el que tenemos en la parte de arriba, tenemos 410, 434, 486. Todo esto es la longitud de onda que nos está generando en el espectro luminoso. Entonces, cada una de esas franjas nos va a ir saliendo, perdón, en un diferente color. El orden en el que se presentan los colores está basado precisamente en la dispersión luminosa. Y este estudio se realiza también con los astros. Ahora, algunos de los detalles que se empezaron a identificar en los astros era que algunas de estas líneas estaban no en el lugar que normalmente están, sino ligeramente corridas hacia un lado o hacia otro. O en los casos extremos, estaban intercaladas. En lugar de aparecer la de un color, aparecía otra. Perdón. Y eso, pues, obviamente empezó a generar dudas con respecto a la forma en la que se estaban haciendo las lecturas de estos espectros de absorción. Pero poco a poco se fueron presentando las respuestas gracias a la ahora relación de lo que era la teoría de la relatividad con la forma en la que se estaban comportando esos cuerpos celestes. Pero este fenómeno, la cuestión del espectro atómico, nos ayuda bastante para saber determinar cuáles son las características de algún u otro elemento. Ahora, como les comento, esto es muy evidente en la cuestión de los metales, porque, bueno, el espectrógrafo trabaja bastante bien con los metales, pero el espectro atómico no es exclusivo de los metales. Todas las sustancias, absolutamente todos los objetos, irradian ondas electromagnéticas cuando se calientan. Entonces, aquí el detalle es de que cada uno de los elementos las va a irradiar de forma diferente, dependiendo, como ya lo hemos visto, muchas veces del color que nosotros percibimos. Si un objeto es verde, es porque absorbe cierta franja de los colores. Si es negra, también sucede lo mismo. Si es roja, es amarilla. Sucede que, pues cada uno de los objetos, dependiendo de su composición, dependiendo algunas características especiales, va a reflejar estas ondas electromagnéticas en una forma diferente. ¿Sí? Ahora, aquí el detalle se da cuando, bueno, precisamente nosotros tenemos una estrella. En ese caso, se puede considerar que tenemos un gas que se está consumiendo por medio de la fusión nuclear en este caso. Ahora, sucede lo siguiente, o uno de los casos especiales, como el que tenemos en la parte de abajo, cuando tenemos un espectro continuo. Nos dice, cuando un gas
se calienta a baja presión. El espectro de luz consiste en una serie de franjas brillantes separadas por regiones oscuras. En este caso, nosotros decimos que el espectro es un espectro